especialmente contento de estar en el Instituto de Estudios Hispánicos porque siempre ha sido una casa abierta al pensamiento, a la innovación de la reflexión. Y innovar en la reflexión es importante porque si toda innovación en el resto de los campos de la vida nos mueve hacia adelante, en la reflexión, imagínense, nos permite ir más allá de nuestros propios pensamientos. Esta charla se titula Soy, luego hablo, la experiencia de comunicarse. Soy, luego hablo. Eso es una afirmación muy sólida, muy poderosa, e incluso me atrevo a decir que muy pretenciosa también, porque definir la identidad a partir del habla tiene tela. Pero yo tomo como punto de partida una reflexión que, viniendo de un camino diferente, conecta directamente con el acto de hablar, el acto de comunicarse. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como seres sociales. Sin embargo, yo creo que antes de ser seres sociales, es decir, seres en sociedad, somos seres de relación. Yo, desde mi propia identidad, desde mi propia persona, me relaciono con cada ser que me encuentro a lo largo del día, a lo largo de toda mi vida. Pero me relaciono también con cada objeto, con cada animal, con cada circunstancia. Toda nuestra vida, en el fondo, es un ejercicio de relación. Si mandamos a paseo el concepto social y nos quedamos con la idea de la relación, nos encontramos con que todos nosotros tenemos la maravillosa habilidad de estar en conexión permanente con todo lo que nos rodea. Fíjense qué diferente abordar cualquier encuentro humano desde esa perspectiva. La relación. Yo me relaciono como soy con todos los que son tal cual son. Parece un juego de palabras, pero sin embargo, ahí está el sustrato de lo que vamos a intentar ver esta tarde. Seres de relación. Y esos seres de relación tienen una herramienta excepcional para hacer posible esa relación. Y es el habla. Hablar no es decir, emitir una sucesión de palabras sin orden ni concierto o con cierto orden y ya está. Hablar no es simplemente la transmisión de un mensaje. Hablar, y es lo que intentaré transmitirles hoy, es un ejercicio que trasciende todo convencionalismo. Es un ejercicio que va más allá incluso de nosotros mismos. Porque si el punto de partida es que yo, en este momento que estoy aquí largando por mi boquita linda, estoy en relación con cada uno de ustedes, ahí están pasando cosas. Muchas cosas que entran en juego en todo acto de comunicación. Por eso, la segunda parte del título es la experiencia de comunicarse. Estamos en un momento en el que, a pesar de la invasión tecnológica, cibernética, que nos tiene a todos colapsados, a pesar de la saturación de información que nos llega desde los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, que nos tiene enganchados, casi me atrevo a decir, narcotizados, generando constantemente mecanismos de dependencia que nos hacen sentirnos atrapados a la necesidad de ir al bichillo. Y terminamos supliendo esto por esto. Eso no es que esté mal, pero para que eso no sea una herramienta más de usurpación de uno mismo, es importante entender esta base que vamos a tratar de desarrollar. Entonces,
Si somos seres de relación, y hemos dicho que yo en este momento me estoy relacionando con cada uno de ustedes, ustedes se están relacionando también conmigo, aunque simplemente estén escuchando. Puede parecer extraño, pero es así. Hoy más que nunca, la palabra es un instrumento de transformación de la realidad. Hoy más que nunca. Sobre todo en un tiempo en el que la palabra se ha convertido en moneda de cambio, en arma arrojadiza, en herramienta de manipulación, herramienta de control. Pero la palabra, ejecutada a través de uno mismo, a través de cualquiera de ustedes, es un instrumento genial de transformación de la realidad. ¿Por qué? Soy, luego hablo. ¿Y qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy para hablar? ¿Qué es lo que sale por nuestras bocas? Ustedes se han parado a observarse a ustedes mismos cuando hablan, cuando están expresando cualquier cosa, en cualquier ámbito, da igual, observarse. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué ocurre dentro de mí cuando lo digo? ¿Qué experimento al decirlo? ¿Qué efectos se producen? ¿Cómo se transforma la circunstancia en la que me encuentro al decir esto o lo otro? El habla solo es posible a través de la voz. Y la voz es una especie de, ¿cómo diría yo? Es como un brazo que va en busca del otro. En la voz hay tonos, hay matices, hay registros, hay volumen, hay un montón de detalles de tipo caracterológico, digamos, en la voz, que funcionan como transmisión de lo que está sucediendo dentro de uno en el momento de hablar. Esto puede ser complejo, pero sin embargo es una realidad. Cuando hablo y el otro me escucha, hay una comunicación previa, aunque parezca ciencia ficción. Hay una comunicación previa que es la de tu cerebro y mi cerebro. Es la de tu memoria arcaica que hace una radiografía inmediata de quién tengo delante con mi memoria arcaica. Todo ese juego que tiene lugar varios segundos antes de que yo decida decir blanco, negro o gris, son los que luego hacen que yo diga blanco, negro o gris de una o de otra manera. Yo puedo decir una palabra y dependiendo del tono que empleo, ustedes la consideran en un sentido o en otro. ¿Verdad? Eso es posible. Y estoy utilizando la misma palabra. Es decir, hay tal cantidad de información que emitimos a través de las palabras que probablemente lo menos importante de todo el proceso de comunicación es la palabra. Como concepto, quiero decir. Como concepto. La palabra necesita del soporte de la carga que nosotros le proporcionamos con la intención, con la motivación que tenemos a la hora de hablar, con el sentido en el que usamos este u otro concepto, con toda la fenomenología de la personalidad. Por eso, cada vez que uno habla, en realidad está definiéndose a sí mismo. Hay maneras de elaborar mecanismos de descodificación de la voz. Eso lo hacemos en los talleres, capaces de hablar. Se puede ver cómo a través del modo de expresarse se revelan
estados, sobre todo del inconsciente, que se cuelan, aunque uno no se dé cuenta de ello. Eso es lo grande de la comunicación. Por eso es posible la publicidad. Por eso es posible iba a decir la manipulación, no nos vamos a pasar tan pronto, el manejo del colectivo a través de mensajes concretos emitidos de manera concreta en momentos concretos. Porque el efecto que cada palabra, la voz que la emite y el contenido semántico de cada una de ellas, el efecto que produce todo eso en la mente de cada uno de nosotros puede ser maravilloso, o puede ser devastador, o puede ser neutro. Si yo me relaciono con ustedes a través de la palabra, ustedes se relacionan con cada persona que conocen a través de la palabra. Y yo estaba diciendo antes que la palabra es una especie de brazo que va hacia el otro. Nos encontramos con una realidad del acto de comunicación que a mí me preocupa mucho que les quede bien clara esta verdad. Y es que comunicarse es ir al encuentro del otro. Más allá incluso de lo que yo quiero decir. Porque si no hay un receptor que capte el mensaje, que lo asimile, que lo interiorice, que se lo lleve consigo y luego lo ponga de manifiesto en todos los actos de su vida, si no hay alguien que escuche, ¿con quién me estoy comunicando? La comunicación, por tanto, es probablemente uno de los más valiosos actos de encuentro entre los seres humanos. Está dicho, hablando se entiende la gente. A través del diálogo se resuelven los grandes conflictos, etc. Pero el sustrato de todo eso es el encuentro humano. Yo puedo estar hablando con ustedes y que ninguno de ustedes me está haciendo ni caso. Ahí no hay comunicación. No hay nadie que recibe. Yo puedo estar creyendo que hablo para ustedes, pero estar en realidad en mi mundo y estar hablando con la pared. Luego está la casuística. Es posible que haya personas que sí que capten esto, lo otro, lo de más allá. Es posible que uno consiga esto, lo otro, lo de más allá. Pero, si mi objetivo es comunicarme, hoy, en este momento, más importante que yo, que lo que diga yo, son ustedes. Y eso es otra cosa que también me preocupa que quede claro. Yo hablo para ustedes. Cuando ustedes hablan para otros. Yo lo que voy a decir, claro, si lo estoy diciendo, es porque ustedes son los realmente importantes en este acto de comunicación. ¿Eso qué implica? Eso implica muchas cosas. La más importante, que para que haya encuentro, es decir, para que esa premisa del encuentro se dé de manera que lo que sucede entre nosotros sea un acto de comunicación, yo tengo que estar muy alerta a ver qué perciben ustedes. Porque yo puedo tener un discurso preparado, soltarlo como Dios me da a entender y que eso no llegue ni a las paredes. Yo necesito recibir del otro lado. Y ahí es donde entra el papel de ustedes en este acto de comunicación. Y es una comunicación que se produce más allá de las palabras. Es una comunicación que tiene que ver con nuestros instintos incluso, con nuestra forma de percibir el instante en el que estamos, el entorno en el que estamos y cómo eso ejecuta un proceso en nuestro cerebro de adaptación. El cerebro está en constante trabajo de adaptación a los entornos en que se va encontrando el individuo.
Eso genera una circunstancia neurológica específica. Y ahora ya se sabe que los cerebros, de alguna manera, se comunican más allá de las palabras. Hay componentes neuronales que se perciben unos a otros. Por eso a veces aparecen las sensaciones. Esta persona no... Y más cruza una palabra. O algo te mueve, hay una simpatía, hay mil lecturas. Mil lecturas. A través del tono de la voz. A través del modo de modular las frases que voy diciendo. A través de los matices que yo voy dando al enfatizar esto más que aquello. Y luego, a través de los rasgos faciales. Tendría que verse las caras. A través de los gestos. No es hablar solamente. El habla es el telón de fondo. Por eso es el individuo el que se comunica. El individuo completo es el que emite el mensaje. Y el individuo completo es el que recibe el mensaje. Si abordáramos cada acto de comunicación con esa idea clara, ¿importa más el otro que yo? Lo que voy a decir. Probablemente muchos habría ahorrado la historia. Porque si partimos de la idea del encuentro, el hecho de yo ir hacia ti para encontrarme contigo y comunicarme, ya suaviza, hace posible la relación. Imagínense si los grandes líderes de la historia hubieran utilizado la herramienta de la voz de esa manera. Otro gallo nos hubiera cantado. Imagínense qué pasaría si lo hicieran ahora. Otro gallo nos cantaría. Dejaría de verse este constante toma y daca. Toma y daca que luego trasciende, lo aprendemos tan bien en la televisión y los medios de comunicación, que luego nosotros lo trasladamos a nuestra cotidianidad. Y hablamos con nuestros amigos también de esa manera, toma y daca. Hablamos con nuestra pareja también de esa manera, toma y daca. Hablamos con nuestros hijos también de esa manera, toma y daca. Hasta que un día uno sale por peteneras y dice, uy, ¿esto ahora qué? Claro, ¿cuándo se han comunicado de verdad? Nunca. Yo les invito a que a partir de hoy, según salen por esa puerta, cuando vayan a abrir la boca delante de otra persona, se pregunten, ¿quién es? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué percibo? Esperen un poquito. Se mueven un poquito la lengua. Y cuando les venga alguna idea, entonces hablan. Pero en base a eso que les llega. Que llega información, que llega mucha información. Todos tenemos la habilidad de hablar y transmitir en público, en grupos pequeños, en grandes colectivos. Todos tenemos esa habilidad. Todos tenemos recursos suficientes. Si todos hablamos y todos manejamos el lenguaje, todos tenemos esa habilidad. Eso de, no, porque él tiene el don del oratorio y un pimiento. Hay cosas que vienen de serie. Y esto es algo que yo estoy convencido que viene de serie en todos, solo que no nos aparece estimulado, activado y no está dormido, está latente, pero está. Lo que hace posible que yo pueda hablar delante de ustedes o no, no tiene nada que ver con el acto de hablar. No tiene nada que ver con la habilidad que yo pueda tener más o menos desarrollada. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que, como hablar supone encontrarme con el otro, ahora hay que ver qué es lo que ocurre con el otro. Para que a mí me coarte y yo me sienta bloqueado delante de un grupo de personas. Porque eso ocurre. Ocurre, vamos a decir, al 95% de las personas. Y sin embargo yo estoy diciendo
que todos podemos hacer eso. ¿Cómo se come la cosa? El concepto del otro es el que falla. Les decía hace un momento que el cerebro está en constante proceso de adaptación. Me decía un amigo biólogo que en 25.000 años el organismo humano y por tanto su cerebro no ha cambiado sino un 0,5%. Fíjense. Es decir, que las herramientas con las que opera nuestro cerebro siguen siendo tan rudimentarias o sofisticadas, como lo queramos ver, como los homínidos que se trepaban a los árboles o salían corriendo para que el león no les trincara. Lo único que ha habido es un cambio de escenario. Pero lo que sucede dentro de nosotros, a nivel cerebral y por lo tanto a nivel hormonal, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Solo que trasladado a este escenario. ¿Qué es el otro entonces? Si yo me tengo que adaptar a una situación, tengo que adaptarme a una situación, estoy partiendo de una perspectiva, vamos a decir, ¿cómo diría yo? Bueno, la novedad implica cierta incomodidad inicial, pues, digamos incómoda. Entonces necesito adaptarme. No me adapto por generación espontánea, sino necesito adaptarme. Si yo necesito adaptarme, y eso es extensivo a todas las circunstancias que se dan en mi vida, necesito adaptarme también en cada encuentro que tengo con las personas. Y como vivimos en un mundo que fomenta la ruptura, fomenta la división, fomenta la distancia, fomenta el deterioro de las relaciones humanas, fomenta la alienación de uno mismo, fomenta este desastre en el que estamos tratando de salir adelante y vivir, de manera que el mundo parece un almacén gigante de compartimentos estancos. Yo soy mi cosita y que no me toque. Desde esa perspectiva, ¿qué encuentro va a haber? Al contrario, voy al otro como una amenaza, porque es lo novedoso. El cerebro se adapta. Pero el cerebro humano, que tiene todavía su neocórtex en un punto del proceso evolutivo por desarrollar ampliamente, es puñetero. ¿Por qué? Porque para facilitar el proceso de adaptación, toma como referencia aquellas circunstancias que más se repiten. Lo que es más constante, el cerebro lo interpreta como motivador del equilibrio. A la vez de los cambios hay más estabilidad. Pero eso tiene un doble filo. Diciéndolo a lo bestia, si yo acostumbro a mi cerebro a que cada día por la mañana me doy cabezazos contra la pared, el cerebro terminará generando en mí el impulso de romperme la cabeza contra la pared. Eso es así. Y por eso cuesta tanto cambiar un comportamiento. Por eso cuesta tanto deshacerse de estructuras de pensamiento nocivas, lastradas. Los hábitos, las adicciones, tienen la misma estructura neurológica de lo que estoy diciendo. Todo opera de la misma manera. El cerebro no es complicado, es complejo. Tiene muchas cosas, muchas derivaciones, pero todas funcionan bajo los mismos patrones. Si yo estoy abordando al otro como un elemento de incertidumbre, ¿qué emoción hay de fondo ahí? Una muy concreta. A ver quién la puede decir. Miedo. Miedo. Ahí está la clave. Miedo.
Y cuando uno tiene miedo, ¿qué ocurre? A ver, sumisión, ¿qué más? Se defiende. Se defiende, dependencia, se paraliza, bloqueo. Imagínense que hay un león aquí. ¿Yo qué hago? Salgo corriendo, ¿no? Pero para yo poder salir corriendo, mi cerebro tiene que detectar ese miedo. Lanzar un chute de adrenalina, de cortisol, de modo que mi corazón bombee fuerte, mis músculos se tensen y yo pueda salir corriendo. ¿Vale? El problema ¿cuál es? Que ese proceso dura el tiempo que yo tardo en trepar un árbol. Pero hoy el león no es un león. Se puede llamar Emilio Botín. Puede tener muchos aspectos que son más constantes, más cotidianos, más crónicos que la media horita que tardas en subirte al árbol. Imagínense la intoxicación tan grande que tenemos en el cuerpo, de ahí el estrés, de ahí muchas enfermedades. Estamos en constante huida, estamos en constante situación de miedo. Tenemos entonces la emoción del miedo. Tenemos que nos acercamos al otro como un elemento de incertidumbre. Miedo y incertidumbre. Vaya mezcla. Vaya mezcla. Puede ser que cuando nos encontramos con un desconocido o con una persona con la que no hemos desarrollado toda la empatía de la que somos capaces, puede ser que exista un sustrato de miedo. ¿Verdad? Y si a mí lo que me está moviendo a ir hacia ti queda de repente bloqueado porque en el fondo tengo miedo, ¿hay comunicación posible? No. ¿Qué va a ocurrir cuando yo empiece a hablar contigo y tú conmigo? No solamente que no nos entendemos, sino que estaremos con tantos mensajes subliminales uno al otro que al final todo lo que decíamos antes, el encuentro desde la relación, no va a ser posible. ¿Verdad que cuando hablan con la gente luego se van pensando, claro, me dijo esto, pero en realidad, qué poco honestos somos, ¿eh? Qué poco honestos somos. Esa es otra pata fundamental, la honestidad. Pero ¿cómo voy a ser honesto yo si me da miedo el fulano? ¿Cómo voy a ser honesto yo si cada vez que me acerco a un desconocido estoy, bueno, a ver, aunque no se haga de manera tan exagerada, pero aquí sucede. La radiografía. Mira, esto. Ya adopto una posición concreta que va a evitar la espontaneidad del encuentro humano. La va a anular completamente. Entonces, yo me atrevo a afirmar que en esa forma de comunicarse, primero no existe comunicación y segundo, estamos pisoteando esa gran herramienta de transformación de la realidad, que es el habla, y desde ella la comunicación, y desde esa la relación, y por lo tanto el encuentro. Si hoy conseguimos que de aquí salgamos todos con esta idea, encuentro, relación, se acabó la incertidumbre, se acabó el miedo, no hay nada que pueda ocurrir realmente. ¿Qué son palabras? No hay nada que pueda ocurrir realmente. Si abordamos a partir de ahora el encuentro con las personas desde esa afirmación, soy, luego hablo. Y como soy, tal cual soy, hablo. Y gracias a que, como tal cual soy, hablo, es posible la comunicación. Ahí hay diálogo, porque hay encuentro. ¿Qué ocurre en un parlamento político? Hay mensajes, pero no hay comunicación.
Por eso están las taquígrafas, ¿no? Porque si no todo se pierde. Porque probablemente cada uno está más pendiente de lo que está diciendo para sí mismo que de lo que los demás necesitan oírle decir. Porque esa es otra. Uno tiene que asumir la responsabilidad de saber, identificar, aprender qué es lo que los demás necesitan oír de mí. Y es un ejercicio de responsabilidad. Porque todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que aportar. Porque si no, no estaríamos vivos. Es así de simple. Aquí nadie sobra. Es así de simple. Pero si esa responsabilidad se asume con esas piezas que estamos manejando, el encuentro, la relación, y de ahí la comunicación y el diálogo, otro gallo nos va a cantar. Verían ustedes lo que es ahora entonces, a partir de este nuevo planteamiento, hablar con los demás. Porque cada vez que lo hagan, estarán muy pendientes de que el otro esté comprendiendo el mensaje. Les va a importar más que el otro desarrolle la capacidad de entender el mensaje. Les va a importar más que lo que ustedes están aportando sirva para algo en el otro. Y eso nos lleva a otra dimensión de la comunicación, probablemente la dota de más humanidad. No hay modo de hacer todo esto sin la honestidad, como acabamos de decir. Si yo me relaciono con ustedes desde la honestidad, si yo tengo presente que lo que estoy transmitiendo va más allá de las palabras, es tan importante como lo que acabamos de decir. Entonces, es cuando el lenguaje se aprende a manejar óptimamente. No digo bien o mal. Yo tengo un alumno que es alemán, es ruso, pero estudió en Alemania y vivió en Alemania. Chaporrea el español. No maneja más de 200 palabras en español. Es médico. Y me pidió que me ayudara a preparar una charla en español. Y no solo la hizo, sino que estuvo 2 horas de conferencia en las que habló muy poquito. Muy poquito. Cada cosa que decía se convertía en un vehículo de transmisión, incluso con una sustancia emocional entre quienes estaban delante y él mismo. Logró tal conexión desde ese punto de partida que estamos hablando, que había momentos en que le bastaba hacer un gesto para que ya todo el mundo comprendiera lo que estaba diciendo. Estaba hablando de medicina, ¿eh? Estaba hablando de medicina. Por eso no se trata de... A mí me dicen, ¿tú das clases de oratoria? No. No. Yo te ayudo a manejar tus propios recursos vocales. Si tú quieres un curso de oratoria, vete a los que dan cursos de oratoria, con todo mi respeto, no lo doy. Hay luego, por supuesto, ejercicios, procedimientos para mejorar la dicción, pero todo eso es el agreso. ¿Cómo le voy a dar tanta importancia a eso si no tengo lo otro? Yo puedo tener una dicción maravillosa y ser un plastar. Puedo tener un vocabulario extensísimo y ser un tablón hablando. Puedo estar 3 horas disparando y no decir nada. Porque uno solo ha dicho algo cuando lo que ha dicho queda en el otro. Si no ha dicho nada, por maravilloso que sea, por bien que quede sobre el papel. Y eso es importante. Imagínense, hoy, que estamos viviendo un tiempo en el que es tan importante decir tantas cosas importantes, tantas cosas que no se dicen,
y que hay que decirla. Imagínense qué sería si cada uno de nosotros, a partir de hoy, empezara a elaborar dentro de sí un discurso nuevo, con palabras nuevas, que toque lo que cada uno es realmente. Que sea una puerta que se abre a la reflexión que ustedes tienen consigo mismos todo el día cuando ven el desastre que ven en televisión por la situación que estamos viviendo, por circunscribirnos al momento presente. Hoy más que nunca es importante querer hablar, pero saber hacer. Y no desde la acumulación de palabras, sino, como lo estamos diciendo, todos sabemos cuáles son los caminos para alcanzar objetivos que todos añoramos. Todos lo sabemos. Y todos tenemos algo que aportar en eso. No solamente la gente que se dedica a la política, no solamente la gente que ocupa puestos en la administración. Todos tenemos un mensaje propio, que más que propio, es plural. Si salimos de nosotros mismos, considerando todo lo que estamos diciendo hoy, perderíamos el miedo a decir lo que pensamos realmente. Ya no nos callaríamos ante determinadas injusticias. Ya no nos quedaríamos amilanados ante una situación personal que estamos viviendo de agobio o de subordinación o de... Tendríamos la mejor herramienta que tenemos, y conecto con el principio de la charla, la palabra, como herramienta de transformación de mi vida y de la vida de quienes me rodean. Solo entonces será posible rescatar esa fórmula que a mí me encanta, que decía Marcos Constance, un pensador argentino: yo soy nosotros. Y como yo soy nosotros, en lo que digo, tú eres tan importante como yo. Por eso me estoy comunicando contigo. Así se construyen las cosas. Así es posible transformar la realidad. Así es posible sumar, que todos nos sintamos útiles, activos, no receptores estáticos de la barbarie que nos está llegando constantemente. Si cada uno de ustedes mañana, en un momento del día, logra transmitir un mensaje concreto, simple, pero que contenga honestidad, esperanza, vida, energía, vitalidad a otro alguien, eso luego tiene una onda expansiva, porque qué bien se está cuando se siente uno bien, ¿verdad? Y cuánto bien se hace cuando uno participa en el bien del otro, ¿verdad? Porque todo se ve. Gracias. Vamos a dar paso ya al narrador, al poeta, al cantante, al filósofo y al disertador tampoco. Gracias por venir. Buenas tardes. A uno le salen los colores cuando oye todas estas cosas, ¿no? Anda que no ha hecho uno cosas a lo largo de la vida. Yo estoy especialmente contento de estar en el Instituto de Estudios Hispánicos porque siempre ha sido una casa abierta al pensamiento, a la innovación de la reflexión. Y innovar en la reflexión es importante porque si toda innovación en el resto de los campos de la vida nos mueve hacia adelante, en la reflexión, imagínense, nos permite ir más allá de nuestros propios pensamientos.
Esta charla se titula Soy luego hablo, la experiencia de comunicarse. Soy luego hablo. Eso es una afirmación muy sólida, muy poderosa, e incluso me atrevo a decir que muy pretenciosa también, porque definir la identidad a partir del habla tiene tela. Pero yo tomo como punto de partida una reflexión que, viniendo de un camino diferente, conecta directamente con el acto de hablar, el acto de comunicarse. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como seres sociales. Sin embargo, yo creo que antes de ser seres sociales, es decir, seres en sociedad, somos seres de relación. Yo, desde mi propia identidad, desde mi propia persona, me relaciono con cada ser que me encuentro a lo largo del día, a lo largo de toda mi vida. Pero me relaciono también con cada objeto, con cada animal, con cada circunstancia. Todo en nuestra vida, en el fondo, es un ejercicio de relación. Si mandamos a paseo el concepto social y nos quedamos con la idea de la relación, nos encontramos con que todos nosotros tenemos la maravillosa habilidad de estar en conexión permanente con todo lo que nos rodea. Fíjense que es diferente abordar cualquier encuentro humano desde esa perspectiva. La relación. Yo me relaciono como soy con todos los que son tal cual son. Parece un juego de palabras, pero sin embargo, ahí está el sustrato de lo que vamos a intentar ver esta tarde. Seres de relación. Y esos seres de relación tienen una herramienta excepcional para hacer posible esa relación. Y es el habla. Hablar no es decir, emitir una sucesión de palabras sin orden ni concierto, o con cierto orden, y ya está. Hablar no es simplemente la transmisión de un mensaje. Hablar, y es lo que intentaré transmitirles hoy, es un ejercicio que trasciende todo convencionalismo. Es un ejercicio que va más allá incluso de nosotros mismos. Porque si el punto de partida es que yo, en este momento que estoy aquí largando por mi boquita linda, estoy en relación con cada uno de ustedes, ahí están pasando cosas. Muchas cosas que entran en juego en todo acto de comunicación. Por eso, la segunda parte del título es la experiencia de comunicarse. Estamos en un momento en el que, a pesar de la invasión tecnológica, cibernética, que nos tiene a todos colapsados, a pesar de la saturación de información que nos llega desde los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, que nos tiene enganchados, casi me atrevo a decir, narcotizados, generando constantemente mecanismos de dependencia que nos hacen sentirnos atrapados a la necesidad de ir al bichillo. Y terminamos supliendo esto por esto. Eso no es que esté mal, pero para que eso no sea una herramienta más de usurpación de uno mismo, es importante entender esta base que vamos a tratar de desarrollar. Entonces, si somos seres de relación, y hemos dicho que yo en este momento me estoy relacionando con cada uno de ustedes, ustedes se están relacionando también conmigo, aunque simplemente estén escuchando. Puede parecer extraño, pero es así. Hoy más que nunca, la palabra
es un instrumento de transformación de la realidad, hoy más que nunca. Sobre todo en un tiempo en el que la palabra se ha convertido en moneda de cambio, en arma arrojadiza, en herramienta de manipulación, herramienta de control. Pero la palabra, ejecutada a través de uno mismo, a través de cualquiera de ustedes, es un instrumento genial de transformación de la realidad. ¿Por qué? Soy, luego hablo. ¿Y qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy para hablar? ¿Qué es lo que sale por nuestras bocas? ¿Ustedes han parado a observarse a ustedes mismos cuando hablan, cuando están expresando cualquier cosa, en cualquier ámbito? Da igual, observarse. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué ocurre dentro de mí cuando lo digo? ¿Qué experimento al decirlo? ¿Qué efectos se producen? ¿Cómo se transforma la circunstancia en la que me encuentro al decir esto o lo otro? El habla solo es posible a través de la voz. Y la voz es una especie de, ¿cómo diría yo? Es como un brazo que va en busca del otro. En la voz hay tonos, hay matices, hay registros, hay volumen, hay un montón de detalles de tipo caracterológico, digamos, en la voz, que funcionan como transmisión de lo que está sucediendo dentro de uno en el momento de hablar. Esto puede ser complejo, pero sin embargo es una realidad. Cuando hablo y el otro me escucha, hay una comunicación previa, aunque parezca ciencia ficción. Hay una comunicación previa que es la de tu cerebro y mi cerebro. Es la de tu memoria arcaica que hace una radiografía inmediata de quién tengo delante con mi memoria arcaica. Todo ese juego que tiene lugar varios segundos antes de que yo decida decir blanco, negro o gris, son los que luego hacen que yo diga blanco, negro o gris de una o de otra manera. Yo puedo decir una palabra y dependiendo del tono que empleo, ustedes la consideran en un sentido o en otro. ¿Verdad? Eso es posible. Y estoy utilizando la misma palabra. Es decir, hay tal cantidad de información que emitimos a través de las palabras que probablemente lo menos importante de todo el proceso de comunicación es la palabra. Como concepto, quiero decir. Como concepto. La palabra necesita del soporte de la carga que nosotros le proporcionamos con la intención, con la motivación que tenemos a la hora de hablar, con el sentido en el que usamos este u otro concepto, con toda la fenomenología de la personalidad. Por eso, cada vez que uno habla, en realidad está definiéndose a sí mismo. Hay maneras de elaborar mecanismos de descodificación de la voz. Eso lo hacemos en los talleres, capaces de hablar. Se puede ver cómo a través del modo de expresarse se revelan estados, sobre todo del inconsciente, que se cuelan, aunque uno no se dé cuenta de ello. Eso es lo grande de la comunicación. Por eso es posible la publicidad. Por eso es posible iba a decir la manipulación, no nos vamos a pasar tan pronto, el manejo del colectivo a través de
mensajes concretos emitidos de manera concreta en momentos concretos. Porque el efecto que cada palabra, la voz que la emite y el contenido semántico de cada una de ellas, el efecto que produce todo eso en la mente de cada uno de nosotros, puede ser maravilloso, o puede ser devastador, o puede ser neutro. Si yo me relaciono con ustedes a través de la palabra, ustedes se relacionan con cada persona que conocen a través de la palabra. Y yo estaba diciendo antes que la palabra es una especie de brazo que va hacia el otro. Nos encontramos con una realidad del acto de comunicación que a mí me preocupa mucho que les quede bien clara. Y es que comunicarse es ir al encuentro del otro. Más allá incluso de lo que yo quiero decir. Porque si no hay un receptor que capte el mensaje, que lo asimile, que lo interiorice, que se lo lleve consigo y luego lo ponga de manifiesto en todos los actos de su vida. Si no hay alguien que escuche, ¿con quién me estoy comunicando? La comunicación, por tanto, es probablemente uno de los más valiosos actos de encuentro entre los seres humanos. Está el dicho, hablando se entiende la gente. A través del diálogo se resuelven los grandes conflictos, etc. Pero el sustrato de todo eso es el encuentro humano. Yo puedo estar hablando con ustedes y que ninguno de ustedes me está haciendo ni caso. Ahí no hay comunicación. No hay nadie que recibe. Yo puedo estar creyendo que hablo para ustedes, pero estar en realidad en mi mundo y estar hablando con la pared. Luego está la casuística. Es posible que haya personas que sí que capten esto, lo otro, lo de más allá. Es posible que uno consiga esto, lo otro, lo de más allá. Pero, si mi objetivo es comunicarme, hoy, en este momento, más importante que yo, y que lo que diga yo, son ustedes. Y eso es otra cosa que también me preocupa que quede claro. Yo hablo para ustedes. Cuando ustedes hablan para otros. Yo lo que voy a decir, claro, si lo estoy diciendo, es porque ustedes son los realmente importantes en este acto de comunicación. ¿Eso qué implica? Eso implica muchas cosas. La más importante, que para que haya encuentro, es decir, para que esa premisa del encuentro se dé de manera que lo que sucede entre nosotros sea un acto de comunicación, yo tengo que estar muy alerta a ver qué percibo en ustedes. Porque yo puedo tener un discurso preparado, soltarlo como Dios me da a entender y que eso no llegue ni a las paredes. Yo necesito recibir del otro lado. Y ahí es donde entra el papel de ustedes en este acto de comunicación. Y es una comunicación que se produce más allá de las palabras. Es una comunicación que tiene que ver con nuestros instintos incluso, con nuestra forma de percibir el instante en el que estamos, el entorno en el que estamos y cómo eso ejecuta un proceso en nuestro cerebro de adaptación. El cerebro está en constante trabajo de adaptación a los entornos en que se van encontrando el individuo. Eso genera una circunstancia neurológica específica. Y ahora ya se sabe que los cerebros, de alguna manera, se comunican más allá de las palabras. Hay componentes neuronales
que se perciben unos a otros. Por eso a veces aparecen las sensaciones. Esta persona no... Y más cruza una palabra. O algo que mueve, hay una simpatía, hay mil lecturas. Mil lecturas. A través del tono de la voz. A través del modo de modular las frases que voy diciendo. A través de los matices que yo voy dando al enfatizar esto más que aquello. Y luego, a través de los rasgos faciales. Tendría que verse la cara. A través de los gestos. No es hablar solamente. El habla es el telón de fondo. Por eso es el individuo el que se comunica. El individuo completo es el que emite el mensaje. Y el individuo completo es el que recibe el mensaje. Si abordáramos cada acto de comunicación con esa idea clara, importa más el otro que yo, en lo que voy a decir, probablemente mucho se habría ahorrado en la historia. Porque si partimos de la idea del encuentro, el hecho de yo ir hacia ti para encontrarme contigo y comunicarme, ya suaviza, hace posible la relación. Imagínense si los grandes líderes de la historia hubieran utilizado la herramienta de la voz de esa manera. Otro gallo nos hubiera cantado. Imagínense qué pasaría si lo hicieran ahora. Otro gallo nos cantaría. Dejaría de verse este constante toma y daca. Toma y daca que luego trasciende, lo aprendemos tan bien en la televisión y en los medios de comunicación, que luego nosotros lo trasladamos a nuestra cotidianidad. Y hablamos con nuestros amigos también de esa manera, toma y daca. Hablamos con nuestra pareja también de esa manera, toma y daca. Hablamos con nuestros hijos también de esa manera, toma y daca. Hasta que un día uno sale por petenera y dice, uy, ¿esto ahora qué? Claro, ¿cuándo se han comunicado de verdad? Nunca. Yo les invito a que a partir de hoy, según salen por esa puerta, cuando vayan a abrir la boca delante de otra persona, se pregunten, ¿quién es? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué percibo? Esperen un poquito. Se muerden un poquito la lengua. Y cuando les venga alguna idea, entonces hablan. Pero en base a eso que les llega. Que llega información, que llega mucha información. Todos tenemos la habilidad de hablar y transmitir en público, en grupos pequeños, en grandes colectivos. Todos tenemos esa habilidad. Todos tenemos recursos suficientes. Si todos hablamos y todos manejamos el lenguaje, todos tenemos esa habilidad. Eso de, no, porque él tiene el don de la oratoria y un pimiento. Hay cosas que vienen de serie. Y esto es algo que yo estoy convencido que viene de serie en todo, solo que no nos aparece estimulado, activado y no está dormido, está latente, pero está. Lo que hace posible que yo pueda hablar delante de ustedes o no tiene nada que ver con el acto de hablar. No tiene nada que ver con la habilidad que yo pueda tener más o menos desarrollada. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que, como hablar supone encontrarme con el otro, ahora hay que ver qué es lo que ocurre con el otro. Para que a mí me coarte y yo me sienta bloqueado delante de un grupo de personas. Porque eso ocurre. Ocurre, vamos a decir, al 95% de las personas. Y sin embargo yo estoy diciendo que todos podemos hacer eso. ¿Cómo se come la cosa? El concepto del otro es el que falla.
Les decía hace un momento que el cerebro está en constante proceso de adaptación. Me decía un amigo biólogo que en 25.000 años el organismo humano y por tanto su cerebro no ha cambiado sino un 0,5%. Fíjense. Es decir, que las herramientas con las que opera nuestro cerebro siguen siendo tan rudimentarias o sofisticadas como lo queramos ver, como los homínidos que se trepaban a los árboles o salían corriendo para que el león no les trincara. Lo único que ha habido es un cambio de escenario. Pero lo que sucede dentro de nosotros, a nivel cerebral y por lo tanto a nivel hormonal, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Solo que trasladado a este escenario. ¿Qué es el otro entonces? Si yo me tengo que adaptar a una situación, tengo que adaptarme a una situación, estoy partiendo de una perspectiva, vamos a decir, diría yo, bueno, la novedad implica cierta incomodidad inicial, pues, digamos incómoda. Entonces necesito adaptarme, no me adapto por generación espontánea, sino necesito adaptarme. Si yo necesito adaptarme, y eso es extensivo a todas las circunstancias que se dan en mi vida, necesito adaptarme también en cada encuentro que tengo con las personas. Y como vivimos en un mundo que fomenta la ruptura, fomenta la división, fomenta la distancia, fomenta el deterioro de las relaciones humanas, fomenta la alienación de uno mismo, fomenta este desastre en el que estamos tratando de salir adelante y vivir, de manera que el mundo parece un almacén gigante de compartimentos estancos. Yo soy mi cosita y que no me toquen. Desde esa perspectiva, ¿qué encuentro va a haber? Al contrario, voy al otro como una amenaza, porque es lo novedoso. El cerebro se adapta. Pero el cerebro humano, que tiene todavía su neocórtex en un punto del proceso evolutivo por desarrollar ampliamente, es puñetero. ¿Por qué? Porque para facilitar el proceso de adaptación, toma como referencia aquellas circunstancias que más se repiten. Lo que es más constante, el cerebro lo interpreta como motivador del equilibrio. Al haber menos cambios, hay más estabilidad. Pero eso tiene un doble filo. Diciéndolo a lo bestia, si yo acostumbro a mi cerebro a que cada día por la mañana me doy cabezazos contra la pared, el cerebro terminará generando en mí el impulso de romperme la cabeza contra la pared. Eso es así. Y por eso cuesta tanto cambiar un comportamiento. Por eso cuesta tanto deshacerse de estructuras de pensamiento nocivas, lastradas. Los hábitos, las adicciones, tienen la misma estructura neurológica de lo que estoy diciendo. Todo opera de la misma manera. El cerebro no es complicado, es complejo. Tiene muchas cosas, muchas derivaciones, pero todas funcionan bajo los mismos patrones. Si yo estoy abordando al otro como un elemento de incertidumbre, ¿qué emoción hay de fondo ahí? Una muy concreta. A ver quién la puede decir. Miedo. Miedo. Ahí está la clave. Miedo. Y cuando uno tiene miedo, ¿qué ocurre? A ver. Sumisión. ¿Qué más? Se defiende. Se defiende. Dependencia. Se paraliza.
bloqueo. Imagínense que hay un león aquí. ¿Yo qué hago? Salgo corriendo, ¿no? Pero para yo poder salir corriendo, mi cerebro tiene que detectar ese miedo. Lanzar un chute de adrenalina, de cortisol, de modo que mi corazón bombee fuerte, mis músculos se tensen y yo pueda salir corriendo. ¿Vale? El problema ¿cuál es? Que ese proceso dura el tiempo que yo tardo en trepar un árbol. Pero hoy el león no es un león. Se puede llamar Emilio Botín. Puede tener muchos aspectos que son más constantes, más cotidianos, más crónicos que la media horita que tardas en subirte al árbol. Imagínense la intoxicación tan grande que tenemos en el cuerpo, de ahí el estrés, de ahí muchas enfermedades. Estamos en constante huida, estamos en constante situación de miedo. Tenemos entonces la emoción del miedo. Tenemos que nos acercamos al otro como un elemento de incertidumbre. Miedo e incertidumbre. Vaya mezcla. Vaya mezcla. Puede ser que cuando nos encontramos con un desconocido o con una persona con la que no hemos desarrollado toda la empatía de la que somos capaces, puede ser que exista un sustrato de miedo. ¿Verdad? Y si a mí lo que me está moviendo a ir hacia ti queda de repente bloqueado porque en el fondo tengo miedo, ¿hay comunicación posible? No. ¿Qué va a ocurrir cuando yo empiece a hablar contigo y tú conmigo? No solamente que no nos entendemos, sino que estaremos con tantos mensajes subliminales uno al otro que al final, todo lo que decíamos antes, el encuentro desde la relación no va a ser posible. ¿Verdad que cuando hablan con la gente luego se van pensando, claro, me dijo esto, pero en realidad, qué poco honestos somos, ¿eh? Qué poco honestos somos. Esa es otra pata fundamental, la honestidad. Pero ¿cómo voy a ser honesto yo si me da miedo el fulano? ¿Cómo voy a ser honesto yo si cada vez que me acerco a un desconocido estoy, a ver, aunque no se haga de manera tan exagerada, pero aquí sucede. La radiografía. Mira, esto. Ya adopto una posición concreta que va a evitar la espontaneidad del encuentro humano. La va a anular completamente. Entonces, yo me atrevo a afirmar que en esa forma de comunicarse, primero no existe comunicación y segundo, estamos pisoteando esa gran herramienta de transformación de la realidad, que es el habla, y desde ella la comunicación, y desde esa la relación, y por tanto el encuentro. Si hoy conseguimos que de aquí salgamos todos con esta idea, encuentro, relación, se acabó la incertidumbre, se acabó el miedo, no hay nada que pueda ocurrir realmente. ¿Qué son palabras? No hay nada que pueda ocurrir realmente. Si abordamos a partir de ahora el encuentro con las personas desde esa afirmación, soy, luego hablo. Y como soy, tal cual soy, hablo. Y gracias a que, como tal cual soy, hablo, es posible la comunicación. Ahí hay diálogo, porque hay encuentro. ¿Qué ocurre en un parlamento político? Hay mensajes, pero no hay comunicación. Por eso están las taquígrafas, ¿no? Porque si no todo se pierde.
Porque probablemente cada uno está más pendiente de lo que está diciendo para sí mismo que de lo que los demás necesitan oírle decir, porque esa es otra. Uno tiene que asumir la responsabilidad de saber, identificar, aprender qué es lo que los demás necesitan oír de mí. Y es un ejercicio de responsabilidad, porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar, porque si no, no estaríamos vivos. Es así de simple. Aquí nadie sobra. Es así de simple. Pero si esa responsabilidad se asume con esas piezas que estamos manejando, el encuentro, la relación, y de ahí la comunicación y el diálogo, otro gallo nos va a cantar. Verían ustedes lo que es ahora entonces, a partir de este nuevo planteamiento, hablar con los demás. Porque cada vez que lo hagan, estarán muy pendientes de que el otro esté comprendiendo el mensaje. Les va a importar más que el otro desarrolle la capacidad de entender el mensaje. Les va a importar más que lo que ustedes están aportando sirva para algo en el otro. Y eso nos lleva a otra dimensión de la comunicación, probablemente la dota de más humanidad. No hay modo de hacer todo esto sin la honestidad, como acabamos de decir. Si yo me relaciono con ustedes desde la honestidad, si yo tengo presente que lo que estoy transmitiendo va más allá de las palabras, es tan importante como lo que acabamos de decir. Entonces, es cuando el lenguaje se aprende a manejar óptimamente. No digo bien o mal. Yo tengo un alumno que es alemán, es ruso, pero estudió en Alemania y vivió en Alemania. Chaporrea el español. No maneja más de 200 palabras en español. Es médico. Y me pidió que le ayudara a preparar una charla en español. Y no solo la hizo, sino que estuvo 2 horas de conferencia en las que habló muy poquito. Muy poquito. Cada cosa que decía se convertía en un vehículo de transmisión, incluso con una sustancia emocional entre quienes estaban delante y él mismo. Logró tal conexión desde ese punto de partida que estamos hablando, que había momentos en que le bastaba hacer un gesto para que ya todo el mundo comprendiera lo que estaba diciendo. Estaba hablando de medicina, Estaba hablando de medicina. Por eso no se trata de... A mí me dicen, ¿tú das clases de oratoria? No. No. Yo te ayudo a manejar tus propios recursos vocales. Si tú quieres un curso de oratoria, vete a los que dan cursos de oratoria, con todo mi respeto, no lo doy. Hay luego, por supuesto, ejercicios, procedimientos para mejorar la dicción, pero todo eso es el agreso. ¿Cómo le voy a dar tanta importancia a eso si no tengo lo otro? Yo puedo tener una dicción maravillosa y ser un plasta. Puedo tener un vocabulario extensísimo y ser un tablón hablando. Puedo estar 3 horas disparando y no decir nada. Porque uno solo ha dicho algo cuando lo que ha dicho queda en el otro. Si no ha dicho nada, por maravilloso que sea, por bien que quede sobre el papel, eso es importante. Imagínense, hoy, que estamos viviendo un tiempo en el que es tan importante decir tantas cosas importantes, tantas cosas que no se dicen, y que hay que decirlas.
Imagínense qué sería si cada uno de nosotros, a partir de hoy, empezara a elaborar dentro de sí un discurso nuevo, con palabras nuevas, que toque lo que cada uno es realmente. Que sea una puerta que se abre a la reflexión que ustedes tienen consigo mismos todo el día cuando ven el desastre que ven en televisión por la situación que estamos viviendo, por circunscribirnos al momento presente. Hoy más que nunca es importante querer hablar, pero saber hacer. Y no desde la acumulación de palabras, sino, como lo estamos diciendo, todos sabemos cuáles son los caminos para alcanzar objetivos que todos añoramos. Todos lo sabemos. Y todos tenemos algo que aportar en eso. No solamente la gente que se dedica a la política, no solamente la gente que ocupa puestos en la administración. Todos tenemos un mensaje propio, que más que propio, es plural. Si salimos de nosotros mismos, considerando todo lo que estamos diciendo hoy, perderíamos el miedo a decir lo que pensamos realmente. Ya no nos callaríamos ante determinadas injusticias. Ya no nos quedaríamos amilanados ante una situación personal que estamos viviendo de agobio o de subordinación o de... Tendríamos la mejor herramienta que tenemos, y conecto con el principio de la charla, la palabra, como herramienta de transformación, de mi vida y de la vida que quienes me rodean. Solo entonces será posible rescatar esa fórmula que a mí me encanta, que decía Marcos Constance, un pensador argentino: yo soy nosotros. Y como yo soy nosotros, en lo que digo, tú eres tan importante como yo. Por eso me estoy comunicando contigo. Así se construyen las cosas. Así es posible transformar la realidad. Así es posible sumar, que todos nos sintamos útiles, activos, no receptores estáticos de la barbarie que nos está llegando constantemente. Si cada uno de ustedes mañana, en un momento del día, logra transmitir un mensaje concreto, simple, pero que contenga honestidad, esperanza, vida, energía, vitalidad, a otro alguien, eso luego tiene una onda expansiva, porque qué bien se está cuando se siente uno bien, ¿verdad? Y cuánto bien se hace cuando uno participa en el bien del otro, ¿verdad? Pues después lo sacaré. Gracias. Precisamente ese es el título, soy, luego hablo. No, pero es que tú dices porque soy, hablo. Y yo pienso que yo hablo porque soy. Es como Descartes. Pienso luego existo. Uy, Descartes, cuidado con Descartes. Mira, yo pienso lo contrario, que porque existo, pienso. Muy bien. Muy bien. Y entonces lo tuyo para mí, bueno, maravilloso, por supuesto, la charla que has dado, pero yo pienso lo contrario. Soy, luego hablo. Hablo,
texto, Sí. por supuesto. Pero uno se puede comunicar con los gestos, las expresiones, que esas son formas de comunicarse. No es lo mismo las expresiones y los gestos en español que, por ejemplo, en inglés. La entonación nosotros la bajamos al final, los ingleses la suben. Claro, por supuesto, evidentemente. Entonces, lo comunicamos porque Sin tenemos el mismo vivirse la tono. cultura, claro. Pero entonces no es hablar, porque como te digo, ahí está hablando alguien en un idioma que cumple un código que yo no conozco y no se está comunicando conmigo. Eso damos por sentado de que si estamos hablando en español, todos entendemos el español. Yo podría empezar a hablar en chino mandarín y por muchos gestos que haga, a lo mejor pueden pensar, tiene fingimiento, pero cosas así, pero poco más, ¿no? Evidentemente, el código, por supuesto, el marco referencial en el cual tiene lugar el acto de comunicación es clave. Pero hablo, luego soy no, porque soy Muy bien. hablo. Adelante. Viajé una vez de Italia a Barcelona. Ajá. En el tren, en el departamento de una señora americana y yo. Estuvimos toda la vida hablando. Cuando bajó en vista, y yo conocí en inglés, no tengo ni idea de ello, pero lo entendimos perfectamente. Claro, claro. Más allá del componente idiomático, está el hecho ineludible, fehaciente, de que somos seres humanos. Y ya está. Y tienes razón que muchas veces el código no se sabe utilizar. Yo tuve un profesor de la universidad que tenía unos conocimientos maravillosos, pues se sentaba en la mesa y no sabía comunicarlo. Claro. No sabía. Pero no es que lo sepa, no es que lo sepa. Hay que ver la fenomenología psíquica de ese señor. A Claro. ver por qué en ese punto se quedaba bloqueado. Claro, claro. Y hay personas en mis talleres ha habido personas incapaces de decir dos palabras delante de más de una persona sin echarse a reír o sin ponerse a llorar. Y se han ido de los talleres hablando, desarrollando todo un discurso que hasta que se bueno, vale, ya sabemos que lo has conseguido. Es decir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, tiene una traducción, no me atrevo a decir psicológica para que no me tachen de intrusismo, pero sí tiene una traducción psíquica. La tiene. Como lo tiene todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, hasta las posturas que adoptamos al sentarse. Todo. Estamos presentes todo el tiempo. Todo el tiempo. Honestidad y sinceridad para mí son sinónimos. Yo soy una persona honesta en la naturaleza, pero no puedo ser lo sincera que yo quiero ser, porque puedo herir a la otra persona. Eso lo dejamos para el doctor House. Y entonces, herir a otra persona no va en mi condición. Bien. A ver, hay varias manos. Vamos a ver por aquí primero. Yo puedo ser una persona muy inteligente, pero si no tengo el don de comunicación y de razón, y para hablar con la otra persona primero hay que tener confianza en uno y en el otro, para ver comunicación. Cierto. Bueno, desde que entré aquí y vi que no te sentabas en la mesa, ya empecé de forma positiva a saber que ibas a comunicar. El hecho de no sentarte en la mesa, evidentemente, genera mucho. Eso me gustó. Primera cosa. Segundo, le has añadido a la charla el motor emocional. Exacto. Si no hay motor emocional, no se puede comunicar. Y la gasolina que aporta un discurso es emoción. Esa es la. Exacto. Y yo voy a decir, para felicitarme por la charla, porque llegamos, y creo que vamos todos. Hay un dicho que dice que el que dice la verdad tiene necesidad de hablar. Que miente no puede decir nada. Claro. Sí. Gracias. Yo pregunto, ¿el don de la A ver. comunicación? Sí. Pues el don de la comunicación no se nace, ¿no? Claro que se nace. Porque hay gente que se comunica maravillosamente, incluso tiene el primer estudio con otra persona, y otros que tienen estudios que son incapaces de comunicarse. Es un don, ¿no? Genético también. Usó la palabra, la genética. Hay muchos mitos con la genética. Les recomiendo un librito
reflexión sobre la genética, la biología, los estudios contemporáneos más vanguardia de todas esas dimensiones de la ciencia, que permiten hacerse una idea más completa de todo eso, ahora que tanto se habla de la genética de una manera banal y frívola, ¿vale? Con los genes ocurre una cosa estupenda, que por eso han acuñado el término de epigenética, ¿no? Es decir, un gen por sí solo no es nada. Un gen necesita de un entorno que lo estimule, y no solamente del entorno que lo estimule, sino de otros genes que estén en correlación con él, para activarse o no. Dicho esto, decía antes que todos nacemos prácticamente con todas las habilidades. ¿Cómo está en que hay genes que, por toda esa condicionamiento de activación o desactivación que tenemos de nuestros padres, nacen con unos genes activados que generan la predisposición a, y con otros genes que están latentes. Pero eso no significa que en un momento dado las circunstancias den de sí en ese organismo una respuesta a la activación y uno cambia. Fíjense qué pavor le tenemos al cambio. Más en la cultura latina, que estamos todo el día entonando virgencita, que me quede como estoy. Cuando la única constante real de la vida es el cambio. Si no hubiera cambio, no habría sido posible la evolución. No tengan miedo a cambiar. El cuerpo humano, cada 7 años aproximadamente, tiene una regeneración integral de todas sus células. Imagínense si tenemos capacidad de cambio. ¿Qué sería entonces si estuviéramos cada día dando por amortizadas nuestras costumbres y tradiciones y abriéndonos al futuro, a la experiencia extensa que está delante de nosotros? Probablemente dentro de 10 años seríamos personas distintas. Y no pasa nada, al contrario. Voy a atreverme a decir algo un poquito más así. Imagínense lo que sería concebir a nuestros hijos desde esa perspectiva, tomando conciencia de que cuando estoy en ese acto, algo más allá de mí mismo está ocurriendo. Imagínense lo que sería. Había más manos. A ver, está Isidoro y aquí primero. Sí. La comunicación, hay dos elementos fundamentales, que son el emisor y el receptor. Y entre ellos se establece el mensaje. Pero bien, en ese mensaje hay manifestaciones textuales que sirven tanto al emisor como al receptor para intimidar o para expresar algo contrario a lo que dice. ¿Cierto? Entonces, al punto de que aparece desde un momento dado, aprovechando esa capacidad del gesto para transmitir una serie de emisiones, aparece el lenguaje gestual. Entonces, en unos casos, el lenguaje gestual será un medio más de comunicación. Claro. De hecho, lo utilizan los sordos. Claro, por supuesto. Y en otros casos, el lenguaje gestual es un añadido al lenguaje oral que le da más significación, o por lo menos también aclara el estado de ánimo del emisor, tanto del emisor como del receptor. Exacto. Sí, así es. De hecho, perdón, de hecho, miren, supongo que todos han oído hablar del inconsciente colectivo, ¿verdad? Que se habla de eso de una manera que parece que es una nube que hay ahí donde uno, yo qué sé. Sin embargo, es una realidad. Una realidad que no solamente ya adelantaron Carl Gustav Jung y toda la tradición de psicología profunda posterior y psicología transpersonal, sino que las neurociencias están desembocando en eso también. Pero yo les digo una cosa, el inconsciente colectivo tiene más fuerza en nosotros que el inconsciente individual. Y lo interesante del inconsciente es que opera con sus propios recursos semánticos. Es decir, es como las dos frecuencias de la radio, ¿no? FM y AM.
Tú no puedes oír una sin apagar la otra. Eso ocurre con el pensamiento consciente y con el pensamiento inconsciente, con la diferencia de que el pensamiento inconsciente sí está condicionando todo el tiempo el pensamiento consciente. Tal es así que el proyecto Neocog, que está concluyéndose, una de las cosas que ha descubierto es que incluso 10 segundos antes de que tú decidas tomarte un café, de que tomes conciencia de que decides tomar un café, tu cerebro ya lo había decidido. Y tú no te habías dado cuenta. Eso es ciencia pura, ¿eh? Y lo conecto con lo que usted decía. Ese inconsciente colectivo permite que haya una especie de translenguaje, ¿no? Entendible y comprensible por todos, que por supuesto va en los gestos, va en la mirada, va en las expresiones faciales, va en las posturas. Ustedes ven a una persona caminando por la calle y más o menos pueden tener una idea de cómo se está sintiendo esa persona. Ven el semblante de alguien y más o menos pueden tener una idea de qué está pasando por esa cabeza. Una idea leve, pero algo hay. ¿Cómo somos capaces de eso? ¿Qué herramientas de interpretación tenemos? Herramientas de interpretación que traemos de toda nuestra historia precedente, de todos los seres que nos han precedido, que traemos en nuestra carga genética toda esa componente de información y luego la interacción constante entre unos y otros interviniendo en ese inconsciente colectivo, que es como la nube de los ordenadores que hablan ahora, ¿no? La nube de repente coges un programa y lo bajas y tal. Podría ser un símil, es algo más complejo, pero podría ser un símil. Isidoro. Sí, yo esta tarde tenía exacta lo mismo. Una relacionada con el vino, otro de los dados relacionado con la plata, y el tercero aquí en el puerto relacionado con la biología. Yo creo que he acertado. Muchas gracias. He acertado. Muchas gracias. He aprendido mucho. Como estoy acostumbrado a escuchar últimamente a muchas personas. Pero me entraron dudas. Te felicito, obviamente, por eso. Gracias. Pero me entraron dudas. Por ejemplo, dices que soy lo hablo. Yo diría que falta un escalón, algo intermedio que soy lo uso. Lo o hablo o escribo. Y me comunico. Hablando o escribiendo. Muy bien. Por supuesto que sí. Por supuesto. Lo que pasa es que me están sometiendo al escrutinio del título y claro, debía haber un título. Están con la lupa. Por supuesto que sí. Claro que sí. A ver. Antes de yo hablar, pienso, por supuesto que sí. Antes de yo hablar, pienso. Si yo pienso y hablo, yo escribo, por supuesto que sí. Yo puedo comunicarme a través de un texto escrito. Puedo comunicarme, porque ese mensaje va a llegar también a un receptor. Si yo escribo, ocurre lo mismo. Si yo escribo, tú que escribes, Isidoro, si yo escribo pensando en el lector y no en lo que a mí me apetece escribir. No, es que yo precisamente mañana voy a escribir como consecuencia de lo que tú estás diciendo. Muy bien. Casi siempre lo escribo y lo mando a páginas internas, a periódicos digitales, Bien. a la prensa. Allí que la prensa sabe cada vez menos. Censura, uno crea que censura. Pero yo a partir de mañana voy a escribir más. Muy bien. Estupendo. Y desde aquí, desde el corazón. Fenomenal. Y desde el corazón de la honestidad. Claro que sí. Sí. Mira, y otra cosa, te digo un momento dado que se podría que si queremos expresarnos sobre cualquier concepto, opinión y demás, que lo digamos. Pero he ahí que eso a veces Es complicado. compromiso, sobre todo en política, produce cierto compromiso. ¿Por qué? Porque la democracia está todavía en desarrollo. Claro. Y si la biografía que siga evolucionando hasta llegar a mayores cuotas de derecho, de igualdad entre los ciudadanos, Claro. y independientemente de las capas sociales. Entonces, cuando podremos expresarnos Claro. con verdadera libertad. ¿Cuál es su nombre? Guillermo del Pino González. Guillermo, tengámoslo como aspiración. Tengamos eso como aspiración. Si hay aspiración,
Todo es posible. Estaba pensando ahora mismo, ya hace el tiempo, que es que para conseguir esa comunicación sincera, real, que sale dentro, espontánea, hace falta ser muy valiente. Buenas tardes. Sí. Tenemos que tener un elemento, tenemos que tener un elemento como es la valentía, que nos permita, con nuestra condición, porque entendemos que estamos en lo correcto, ser capaces de decir lo que realmente queremos pensar, porque nos movemos en un entorno que todos sabemos que, ¿no?, que es bastante complicado. ¿Sí? Te comprometen, te ponen barreras, que el transmitir, el comunicarnos con más o menos valentía va a depender también del entorno en el que nos encontremos. Sí, Porque claro. no siempre podemos trasladar lo que estamos pensando sin saberlo. Se puede ser honesto desde el silencio. También, pero a veces quedarse callado, lo que pasa es que a veces nos callamos porque dice que calla o no, que no sabe, ¿no? Sí, yo hablo. ¿Quién fue el filósofo que... Ay, mi madre me va a coger. A ver. Pienso sobre lo esencial? Descartes. ¿Quién? Sócrates. Es cierto que iba a mandar un pollino de camino a Atenas, un pollino muerto de hambre, y que le resolvió. Existo, luego pienso. No lo sé, puede ser. Pienso como sería pienso a mí. Bien. ¿Alguna cuestión más? Como soy, hablo. Muy bien. Le sigo sometiendo al título. Yo creo que ambas cosas, voy a decir a lo mejor una peruviana, pero vamos a atrevernos. Estamos en familia. ¿Qué es lo que nos proponen, no? Que nos atrevamos Claro que sí. a hablar, ¿no? Entonces leo el título, ¿no? Yo creo que está muy bien escogido. Soy, luego hablo, la experiencia de comunicarse. O sea, soy persona, tengo capacidad de convertir mis pensamientos en palabras y hablarlas o expresarlas por escrito, ¿no? También hay que decir que probablemente por utilizar el lenguaje a un nivel más sofisticado que otros animales, también el don de la palabra del lenguaje hace que construyamos pensamientos. O sea, que no solo los pensamientos los traducimos en palabras, sino que las palabras probablemente nos ayudan a profundizar también en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero si yo le doy la vuelta, para seguir con la tesis de mi amiga Magali, que yo también creo que tiene sentido, soy luego hablo, pero hablo en el sentido amplio de la experiencia de comunicarse, luego soy, que duda cabe que el hecho de la constante intercomunicación que tenemos hablando, leyendo, oyendo, viendo programas de televisión, buenos, malos, etcétera, influye en nuestro ser, en nuestro soy, que además es cambiante y evolutivo, como tú bien has dicho. O sea que soy, luego hablo, y también hablo, luego soy. Claro. El sentido real del título, ¿cuál es? A ver. Pero cuando yo digo soy, luego hablo, lo que intento decir es que cada vez que hablo, yo soy íntegramente. Todo yo está expresándose, toda mi persona está expresándose. Psíquica, físicamente, mi pensamiento, mi palabra, mi gesto, mi todo forman lo que yo soy en este momento delante de ustedes. Toda mi persona se expresa cuando hablo, no solo mi voz. A eso me refiero con el título. Por eso la afirmación tan rotunda. Soy todo completo cuando hablo. O ese sería el ideal. Es que yo en la universidad me enseñaron, un profesor me dijo, primero piensa, luego las emociones y después los valores. Yo por eso digo que da lo mismo, que sea hablado o que sea escrito. Eso es así cuando lo miramos a lo lejos, mentira, lo miramos con lupa, entonces vemos que hay tres componentes, pero cuando lo miramos en perspectiva, descubrimos que eso sucede así. Perdona, Juan. Sí. El próximo título. ¿Soy honesto o no? Otra cosa es la siguiente. Puesto en el momento de la comunicación, ocurre a veces que las personas que tienen un vocabulario muy amplio, no sirve la vida muy amplio, o
de que el que tiene un vocabulario superior, que quiere entrar en comunicación con el otro que tiene un vocabulario más sencillo, se necesita de la capacidad del más formado, como decirlo así, para utilizar un lenguaje acorde a la altura del conocimiento que tiene. Claro. El que a veces le toca ser receptor y a veces ser Claro. Claro. si intercambia. Claro. Eso es un fallo que a veces yo observo, he observado, que hay personas que tienen un vocabulario, un léxico muy voluminoso y entonces quieren que el otro le entienda. Claro. Y es que a veces ahí puede haber intencionalidad. Claro. Ahora le voy a hablar en estos términos para que Claro, ahí entra en juego la empatía entre las personas. Y el yo querer posicionarme más allá de ti y todo esto. Además de eso, de conocer la vida del otro y por tanto de que haya el verdadero mensaje, de tener un poquito también de dignidad, ¿no? De ahí la honestidad. Y ahí que los que nos hemos dedicado a la enseñanza tenemos que ser así de sencillo, porque es la mejor forma de que los niños nos comprendan. Muy bien, claro que sí. Es así. A ver. Por favor, ¿podéis repetir la propuesta de actividad, de tarea, de enfoque? Quedado claramente tú que lo entiendo. Lo demás es para tener una consecuencia práctica de esta conversación, ¿verdad? Para producir una actividad. La puedo repetir porque yo veo una dificultad seria para desarrollarla. Es decir, por favor, vamos a simplificar. Sí. Vamos a dejarlo solamente en un detalle. Que desde que salgan por esa puerta, cada vez que vayan a abrir la boca, sean conscientes de que tienen delante un ser humano. Eso es el trasfondo. También lo que dice es que para pensar, para ver al ser humano con cualquier permitirle algo, que intente ver también su situación, su económico, su personalidad, si la conoce bien, si no, para, digamos, saber cómo llegar a él. Saber cómo llegar a él, preocuparte por que el mensaje le llegue. Había pedido eso, es que si te preocupas tanto por esa persona, al final estás diciendo a esa persona lo que quiero ir, no lo que realmente quieres transmitir, porque está perdiendo, ¿entiendes? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Claro, si tú eres dueño del discurso, si tú tienes... Es que hay una cosa que es muy importante. Decía grandísimo filósofo Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor callar. De lo que no se puede hablar, mejor callar. Entonces, todo lo demás es pretensión. ¿Vale? Si yo me circunscribo a aquello que tengo integrado, yo tengo conciencia plena de qué te voy a transmitir y ya veré cómo te lo transmito, porque eso depende más de ti que de mí. Pero el mensaje va a llegar, el mensaje va a ser siempre el mismo. Uno es más un instrumento a través del cual sucede el fenómeno de la comunicación que una persona que se está comunicando. Hay una especie de trascendencia del mensaje o algo así. ¿No? Si no, no sería necesaria la comunicación. Y eso nos lleva a otra cosa que es muy importante, la economía de las palabras. Como decía Manolo Villegas, ni de las palabras ni de las palabras. Bueno, mira las palabras. Porque a veces estamos... Hay gente que habla... Y hablar por hablar es un programa de radio. Es muy importante que tengamos una idea previa, base de economía de las palabras. Decir lo que vale la pena decir en cada momento. Ni más, ni menos. Esa podría ser la forma. Entonces, si lo que tú quieres expresar, tú lo tienes integrado, no vas a tener ninguna dificultad si el punto de partida es el encuentro humano en saber cómo decirlo. Ninguna dificultad. Entonces inicia con una convicción para luego transmitir.
dice, tiene un motivo. Ella, o sea, decía, lo que eres grita tan fuerte que no escucho lo que me dice. Qué bueno, eso lo dice todo. No te importa que Sí, sí, sí. tu buena voz repetir lo que diga el psiquiatra, yo creo. Que Emerson decía, Gracias a todos. que Emerson decía, lo que eres grita tan fuerte que no escucho lo que dice. Gracias. Genial, genial. A ver, por aquí. No, solo, ¿sabes? Primero darte las gracias por la charla, porque me han encantado, ¿no? Es la primera vez que al mismo tiempo que la escucho me emociono y me llega al corazón, ¿me entiendes? Y luego quizás echar de menos una de las palabras, uno de los verbos que yo diría que es escuchar, que oímos mucho pero no sabemos escuchar a lo. Entonces, la palabra escuchar intento siempre que esté muy presente a la hora del planteamiento que tú has hecho esta tarde, ¿no? Entonces, oímos, pero muchas veces no escuchamos. Es una reflexión que me suele hacer habitualmente, ¿no? Entonces, Por supuesto. Es otra es clave otra fundamental. clave fundamental, junto con la honestidad que para mí Claro. es básica, ¿no? Pues gracias de corazón. Mira, una pregunta que quizás no tenga verdadera relación con el tema que ha desarrollado, pero sí que tiene que ver con el filósofo, como persona y como profesional y por la necesidad que la sociedad tiene del filósofo. Porque un muchacho estudia filosofía y entonces llega a este panorama, de que cuáles son las salidas, porque en posiciones no convoca. ¿Qué hace un muchacho después de haber estado 5 años o los que fueron estudiando filosofía? ¿Dónde están las salidas? ¿Y dónde está esa exigencia que hay que mostrar? Es más, todo filósofo español ante el Ministerio de Educación para ver qué es lo que quieren hacer con esos profesionales. Hay un problema muy grave ahí. Hay un problema muy grave ahí. Porque es que acaso un país con mucha tecnología avanzada que tenga, con mucha tecnología avanzada que tenga, con mucha ciencia, con mucha experimentación científica, es que con eso solo se configura una sociedad en la que intervenga el pensamiento. Claro. En la filosofía, las matemáticas, cuidado, eso no se toca mucho, y son importantes, no solo por ellas en sí, sino por las aplicaciones que tienen. Pero y la filosofía es la reflexión sobre las últimas causas. Exacto. Esa es la gran tarea. ¿Qué pasa? Un pueblo puede ser muy tecnológico, muy científico, pero el pueblo, un pensador, tiene que ayudar a esa sociedad a elevarse más, a un poco elevarse de lo que es meramente físico. Estamos en el plano de la metafísica y por tanto de donde emana el pensamiento y los pensamientos, los conceptos sobre la vida, sobre todo los factores que rodean a esa vida, la vida humana, para mejorarlos. Claro. Y entonces, ¿dónde está el esfuerzo del gobierno? Claro. Pero, yo tengo un pero importante con eso. La actitud que siempre tenemos respecto a los gobernantes, respecto a las reformas de los planes educativos, siempre están tamizadas de un victimismo que a mí no me gusta nada. ¿Yo qué propongo? Visto que no hay una reacción, pero en este caso licenciados en filosofía, reivindicando su figura dentro del esquema educativo, ¿qué propongo? Reconstruyamos la necesidad. Si no existe la necesidad social de que en un sistema educativo las humanidades estén entre algodones, un gobierno no se va a preocupar por eso. Si la ciudadanía exige en un replanteamiento educativo la presencia de las humanidades, la presencia de la filosofía como herramienta de reflexión, otro gallo cantaría. El problema es que por un lado decimos, por un lado denunciamos, pero luego estamos pegados a la tele, pegados al ordenador,
pegados a la tecnología que luego criticamos porque decimos que nos está absorbiendo. ¿Por qué no apagamos la tele y vamos a ver las estrellas esta noche? ¿Por qué no? Eso es un acto revolucionario. Eso es un acto de transformación. Porque voy a sembrar en mí y en mis familiares, y me lo logro arrastrar conmigo, algo nuevo. Algo que si yo luego me preocupo de que reciba ciertos estímulos, va a empezar a despertar. Porque la necesidad está. Pero hay que reconstruirla, hay que ir al rescate de esa necesidad. Si yo tuviera un hijo de 15 años, yo no le invitaría, le instaría a abrir los ojos, a respirar, a salir a la calle, a mirar a la gente, a apartar la vista de la pantalla, a mirarme a la cara cuando habla conmigo, a tocarme. Lo invitaría, lo instaría a eso. Pero si yo espero siempre a que me movilice el Señor al que he puesto allá arriba, había hoy, porque se rige por otros parámetros. Reconstruyamos la necesidad. Generemos en nuestros jóvenes la necesidad de ir al encuentro de su propio pensamiento, de ir al encuentro de sí mismo. Yo tengo un paciente con el que voy a empezar ahora, tiene 15 años, y los padres me dicen, es que él tiene dificultades con los estudios. Ahora, en los videojuegos es buenísimo. Pero claro, ¿cuánto tiempo pasa delante del ordenador? Bueno, pues bastantes horas cada día. Pues algo está pasando. Además, no olvidemos que lo que ocurre con un adolescente o con un niño tiene mucha sustancia de lo que ocurre en sus padres. Hay una traslación emocional constante, de manera que en la mayoría de los casos conflictivos, el adolescente o el niño está manifestando lo que está sucediendo en los padres. No es, toma a mi niño que está tarado y a ver si me lo arregla. A lo mejor a quien hay que arreglar es a la madre o al padre. El niño simplemente es un vaso que recibe y manifiesta. Conozco una mujer que tiene una hija de 4 años y la niña de repente entró en una fase de agresividad y estaba muy tranquila y de repente estallaba en cólera, no se podía manejar y a gritar, a patalear, y la madre no sabía por qué. Hasta que un día una terapeuta le dijo a la madre, ¿a ti qué te pasa? Y yo, como que a mí, si es la niña que está ida, no, ¿a ti qué te pasa? Un niño, hasta que no tiene una autonomía completa, está emocionalmente unido todavía a sus padres, sobre todo a su madre, de manera que problemas, trastornos, conflictos en la madre o en el padre se pueden estar manifestando, incluso somáticamente, en ese niño. Y eso es así. Lo que pasa es que como estamos siempre batallando con este paradigma de cartón piedra que se empeña en ponerse como los mulos y solo mirar en una dirección, obviando un montón de variables que están operando constantemente, así nos va. Yo pienso que también se ha producido, y yo creo que todo el mundo, una dislocación, por decirlo de alguna manera, de los valores. Claro. La escala de valores. Claro. Y entonces lo que hace unos años tenía la importancia que debería tener las humanidades, han intentado pasarlas al segundo plano, al tercero.
suficiente y luego ponen y lo dejan a un lado y vuelven otra vez a presentarte para sacar más notas. Que convoque plaza, ponga la nota que usted considere óptima para que se desenvuelva como profesional y que no prueba, pues bueno, que yo te digo. Pero es que es más los que quedan ahí a un lado que los que pasan a ocupar la plaza. O sea, es una política ahí que yo Estamos en eso, sí, estamos en eso. Bueno, cada uno desde lo suyo. Gracias. Adelante.